Hola, bueno, después de un par de problemas técnicos, arrancamos la clase de hoy. La idea de la clase de hoy era hacerla bastante práctica, pero bueno, como tuvimos desperfectos técnicos el miércoles pasado, vamos a ver qué onda con eso. Igual la arrancamos. A ver, esperen que les comparto pantalla. Avísenme si aparece. Sí, aparece. Ahí está. Hoy estamos con Mica desde computadoras diferentes, así que podemos verlo. Bueno, como siempre, cualquier cosa lo ponen en el chat. ¿Vos, Mica, estás pudiendo ver el chat? El chat, sí. Bueno, cualquier cosa, Escriben por ahí leemos las cualquier preguntas. duda o Sí. consulta. Y se ve bien la filmina, se ve bien. Perfecto. Bueno, esperen, porque... Bueno, la idea de la clase de hoy es contarles un poco cómo es el procedimiento para iniciar un reclamo ante los diferentes organismos en los que se puede iniciar un reclamo de consumidor, ¿no? Como consumidor. Como consumidores tenemos la posibilidad de iniciar el reclamo ante COPREC. Yo ahora igual voy a desarrollar un poco cada uno, pero les cuento primero. Ante COPREC, que es el sistema de conciliación previa en las relaciones de consumo. Ante la ventanilla única federal, que después les voy a contar un poquito cómo es, pero lo que hace es derivar el reclamo a diferentes organismos, como puede ser COPREC, que es el primero que mencioné. Ante el sistema de arbitraje de consumo. En Capital, ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, que es la autoridad de aplicación de la Ley 24240, que es la ley que estuvimos mencionando todo el tiempo, que es la Ley de Defensa del Consumidor. Y en provincia, ante la OMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Vamos a empezar con COPREC. COPREC, como les había dicho, es el sistema de conciliación previa en las relaciones de consumo. Es un sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo y está regulado por la ley 26993, que bueno, regula todo el procedimiento. Este organismo es a nivel nacional, o sea, en cualquier parte del país se puede iniciar un reclamo a COPREC. En realidad, ahora vamos a ver, pero se supone que a nivel nación deberíamos ingresarlo a través de la ventanilla única federal y de ahí te derivan. Pero se puede iniciar a través de COPREC, que en algunos casos lo aceptan directamente. Así que deberíamos probar, ¿no? Mica, si querés acotar algo, No, está desmutiate. bien, está bien, está muy bien. Vamos bien. Porque es raro estar en diferentes lugares, como que no podemos acotar. Bueno, es una instancia de conciliación extrajudicial. Una instancia de conciliación significa que se presentan las dos partes. Yo como consumidora puedo ir con patrocinio letrado o sin. Y la otra parte, en general las empresas mandan al abogado de la empresa, ¿no? O a la abogada. Y un conciliador que trata de acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo. El conciliador o la conciliadora está especializada en derecho de consumo. Lo que hace es justamente eso, trata de acercar a las partes, trata de que se llegue a un acuerdo y poder resolver el problema. Hay un registro de conciliadores que se crea por ley, y cuando uno carga el reclamo, que ahora les voy a explicar cómo se carga el reclamo, se sortea un conciliador. También, o sea, la ley dice que existe la posibilidad de ya ir con un conciliador o proponer algunos conciliadores, pero en ese caso deja de ser gratuito, porque COPREC es gratuito. Para nosotros como consumidores y consumidoras es gratuito. Existe esa posibilidad, pero en realidad o sea, la práctica en general, uno va, carga el reclamo y se sortea un conciliador. No es que COPREC funciona en un lugar, no es un lugar que hay un edificio y yo voy a COPREC, sino que uno carga el reclamo a través de internet y se sortea un conciliador, que los conciliadores antes trabajaban en sus oficinas en diferentes partes, ¿no? Actualmente todo se hace a través de internet, porque con la pandemia se creó el SICOME, o sea, salió creo que no sé si por decreto, creo que sí, un decreto creó el SICOME que establece que todas las conciliaciones van a ser a través de internet. También se instó a las empresas para que determinen un domicilio electrónico, entonces ahí se las notifica.
Para nosotros cargar un reclamo en Coprec, lo que tenemos que hacer es ingresar a www.consumoprotegido. Mica, ¿lo podés anotar en el chat? Así queda. www.consumoprotegido.org.ar. Ahí nos va a hacer crear un usuario con nuestros datos y cargar el reclamo, completando el formulario. Hay un formulario, se completa el formulario. Una vez que uno carga eso, Coprec evalúa si se cumple con los requisitos, o sea, los requisitos ¿cuáles serían? Ser consumidor final, que haya una relación de consumo, que se haya realizado, que no haya un reclamo previo por el mismo motivo, que se hayan realizado los reclamos ante la empresa primero. Si se cumplen con todos esos requisitos, Coprec lo acepta el reclamo y sortea un conciliador. Todo esto se comunica por mail. O sea, nosotros tenemos que dejar una casilla de correo electrónico y se nos notifica por mail el conciliador que nos toca, la fecha de audiencia, etc. Nos conectamos a través de internet y la empresa lo mismo, el representante de la empresa, ¿no? Como les dije antes, la asistencia letrada, o sea, el hecho de ir con un abogado o con una abogada es opcional. Yo puedo presentarme sola a las audiencias, puedo presentarme con mi abogada, mi abogado, o puedo pedir asistencia letrada ante Coprec. O sea, ante el patrocinio jurídico gratuito. Algo que agrego, Lu, el tema de los hipervulnerables, una vez que se carga el reclamo, a las personas hipervulnerables, a los consumidores hipervulnerables, de oficio, el sistema les otorga un representante, un abogado, un patrocinio gratuito para que los oriente en el momento del reclamo. Como nota de color agrego esto, ¿no? Y eso se hace de oficio, automáticamente el sistema determina con la carga de denuncias si es una persona que está dentro de las consideradas hipervulnerables como consumidora, y le otorga y le asigna una asistencia jurídica para el desarrollo de las conciliaciones. Exacto, como dice Mica, si sos hipervulnerable, que eso ya lo habíamos visto, cuáles eran los casos, por ejemplo, menores de edad, personas extranjeras, personas con discapacidad, etc. Jubilados. Se les otorga jubilados, se les otorga de oficio, pero en caso de no ser hipervulnerable, de ser un consumidor en general, se puede solicitar. También se puede ir con representantes de una asociación de consumidores. Todas estas posibilidades las establece la ley. Bueno, después, esperen que... los reclamos ante Coprec agotan la vía judicial. Esto significa que hay dos posibilidades, que haya acuerdo o que no haya acuerdo. Si hay acuerdo, se elabora un acta. Esperen que, a ver, ¿está acá? No. Si hay acuerdo, se elabora un acta y bueno, ya está. Lo que tiene que hacer la empresa es cumplir con ese acuerdo, obviamente. Si no hay acuerdo, la ley establece que se puede recurrir a la auditoría de las relaciones de consumo o a la instancia judicial. O sea, agota la vía administrativa. Se podría recurrir a la auditoría de las relaciones de consumo o a la instancia judicial, que es la Justicia Nacional de las Relaciones de Consumo. Estas dos cosas las creó la misma ley que crea el Coprec. El tema es que nunca se crearon. O sea, las crea la ley, pero realmente en la práctica no existen. Excepto en Capital, ¿no, Mica? Que, sí. Que existe la justicia. Sí, en realidad hay unos juzgados que son los contenciosos administrativos y tributarios de la ciudad que con un código procesal dentro de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le adosaron, digamos, la justicia en las relaciones de consumo. Entonces ahora los juzgados en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad además llevan relaciones de consumo. Se termina llamando así todo el juzgado. Entonces ahí crearon una suerte de justicia de consumo. El problema es la auditoría en las relaciones de consumo, ¿no? Que hubiera sido bueno que se haya terminado de crear para poder denunciar lo que decía recién Lu, esto de que cuando no hay acuerdo, ¿sí? Como para no llegar ya a una instancia judicial, bueno, no, esa figura de auditor todavía no se creó, se tiene que asignar una persona y todavía esa persona no se asignó. O sea, sería una segunda instancia. El problema con los reclamos de consumo es que a veces son reclamos por ejemplo, no sé, por un electrodoméstico que no está funcionando bien, y entonces la gente no continúa con el reclamo si no se llega a un acuerdo en Coprec.
Entonces, que se cree la auditoría y que se cree la Justicia Nacional en las relaciones de consumo sería muy importante porque habría muchos más reclamos tanto a nivel COPREC, que ya existen, pero se podría continuar con el reclamo si no se llega a un acuerdo, y existiendo esta Justicia Nacional que toma casos específicos de consumo, se continuaría mucho más en vía judicial, porque la realidad es que muchos reclamos no se continúan en la instancia judicial. Incluso, o sea, se trata de... Sí. lo que proponía esta ley, que para mí era lo interesante también, y creo que lo va a coincidir, es que en el proceso judicial no buscaba que fuera de una forma ordinaria, como se suele decir, digamos, en la jerga jurídica, sino que lo que buscaba era que fuera más práctico y que el juez asumiera como un rol de mediador y citara a las partes y que todo el proceso fuera oral, con terminología que no sea jurídica, como una forma de acercar a los consumidores con estos reclamos que a veces no se judicializan porque son reclamos de montos bajos, que uno tendría que estar en un proceso con todo el desgaste que eso significa, de que fuera más sencillo. Entonces, hubiera estado bueno que a nivel nacional se creara. En la ciudad se busca un poco, con estos nuevos juzgados de consumo, que esto sea así, pero bueno, son muy recientes. El código creo que salió a fines del año pasado, entonces también no hay todavía como una práctica muy fuerte de lo que es el proceso en las relaciones de consumo, pero bueno, hubiera sido bueno porque también proponía esto, una cosa más dinámica, más rápida. Exacto. Sabemos que un proceso judicial es largo y conlleva un montón de... Si bien en realidad sería gratuito para el consumidor, porque también conlleva mucho gasto. De todas maneras es muy complicado que se acceda a la justicia ordinaria, bueno, o en este caso a los tribunales, como dice Mica, contenciosos que sumaron estos casos de consumo, por reclamos por montos muy pequeños, porque en general los abogados o sea, los abogados comunes que toman casos de todo, no los quieren tomar. Entonces se le dificulta mucho a las personas como consumidor, que a la justicia sí o sí tenés que ir con abogado o con abogada, continuar con el reclamo. Por eso sí, Después, sería otra importante cosa de la ley, que acá lo dice, que estoy viendo en la filmina, que dice tope 15 salarios mínimos vitales y móviles, y en la justicia el tope era de 55. Eso es justamente el tope que ponía. Por ejemplo, si yo reclamaba en COPREC algo cuyo monto era superior a 15 salarios mínimos, no iba a ir al auditor, automáticamente tenía que ir a las justicias de consumo. Y las justicias de consumo acá presentan un tope de 55 salarios, representando no lo que significaría eso que yo reclamo. No se creó nunca, con lo cual eso quedó ahí limitado, pero es algo que dice la ley que está bueno tenerlo en cuenta. Porque si mi reclamo supera ese monto, yo voy a tener que ir a un proceso ordinario, ¿sí? A un civil o a un comercial, mejor dicho, que a una justicia de las relaciones de consumo. Exacto. Bueno, con respecto a lo que pasa en la audiencia, puede pasar que la empresa no se presente. Si la empresa no se presenta por incomparecencia, que significa que la empresa no se presente o que el representante de la empresa no se presente, se le aplica una multa al proveedor, ¿no? A la empresa o a quien se está reclamando. Equivale a un salario mínimo vital y móvil. Pero esta multa no es que va al consumidor, sino que va a un fondo de financiamiento. En realidad, lo que dice la ley es que 1/3 de esa multa debe ir al consumidor. Lo cual en la práctica, Mica, o sea, yo he escuchado que sucede, he escuchado de casos muy aislados, sí, pero casos muy aislados. Yo escuché en una reunión de abogados que ejercen en COPREC y algún caso que pasó que le pagaron este tercio, pero en la práctica no, en general no. Tampoco se les pagan honorarios a los abogados, etc. O sea, es complicado el funcionamiento de COPREC, pero así todo está funcionando muy bien. En general se resuelven los reclamos. Es complicado como abogado, o sea, para los abogados y las abogadas, y algunas cuestiones, como dice Mica, después del acceso a la justicia, etc. Pero como organismo funciona muy bien, y la mayoría de los reclamos que se inician en COPREC se resuelven. Porque las empresas, como yo les dije, muchas empresas constituyeron domicilio electrónico, entonces son citadas, se notifican de los reclamos, muchas veces se presentan.
y tratan de llegar a un acuerdo por este medio. Es como una instancia que las empresas tratan de colaborar, en la que tratan de colaborar. La realidad es así, que funciona bastante bien, en mi opinión. Sí, No sé qué sí, opinas. incluso, no sé, Lu, no te quiero pisar con que lo vayas a explicar, pero siempre que nosotros vamos a presentar alguna demanda o demás, necesitamos una instancia de mediación extrajudicial y el COPREC cumple esa Exacto. función de mediación. Exacto. Antes, como les decía, o sea, yo les decía que se agota la vía administrativa, esto significa que para acceder a la justicia tenés que tener una instancia previa, prejudicial, y COPREC lo cumple. Y funciona bastante bien. Pero no solo no solo cuando uno tiene la intención de acceder a la justicia, porque a veces pasa esto que dice Mica, uno necesita hacer un reclamo judicial, entonces tenés que tener esta instancia previa para poder acceder. A veces como única instancia, muchas veces funciona muy bien, se llega a un acuerdo y se labra el acta, el proveedor cumple, el consumidor resuelve su problema y se agota. O sea, con esta única instancia ya se soluciona. Eso está bueno. Después puede suceder que el consumidor o la consumidora no se presenta, y en este caso, si la incomparecencia es del consumidor, queda concluida la causa, o sea, se le da de baja al reclamo, ¿no? A ver, no sé si querés decir algo más de COPREC, Mica. No, perfecto, se entendió, no sé si tienen alguna duda o consulta. Yo ahí les puse en el chat cómo cargar un reclamo en COPREC. Entran ahí, se crean un nuevo usuario, es muy sencillo. Les va a pedir datos como el CUIT de la empresa, si tienen números de reclamo, si quieren adjuntar documentación, y explicar, digamos, lo que sucedió y cuál es la pretensión, ¿sí? Qué es lo que quieren que se resuelva o por qué. Y ahí les va a llegar un mail diciendo que aceptan ese reclamo o no. Y en caso de aceptarlo, bueno, se da inicio, digamos, a lo que comentaba recién Lu. Yo, Mica, no veo el chat, así que fíjate vos si alguien pone algo, si tienen No, alguna yo duda, estoy pónganlo en el atenta al chat o y si no, quieren por hablar. ahora, tranqui. Bueno, acá está, ahí lo veo. Ahí me apareció. Bueno, después, como les decía, la ventanilla única federal se creó para cargar los reclamos a nivel nacional. Se ingresa el reclamo y lo que se hace es derivar al organismo correspondiente de acuerdo a la jurisdicción que corresponda. A ver si lo puedo anotar en el chat. O Mica, ¿lo puedes anotar vos? ¿Cómo tienen que ingresar? Para cargar un reclamo en venta. Sí, es autogestión.producción.gov.ar/consumidores. Simplemente lo que hace es esto que yo les digo. Uno carga el reclamo, en cambio de cargarlo, por ejemplo, directo a un COPREC, lo carga a través de Ventanilla Única Federal y Ventanilla Única Federal lo deriva. Lo puede derivar a COPREC o lo puede derivar a otro de los organismos que ahora vamos a mencionar. Pero la realidad es que actualmente a nivel nación se debería cargar a través de Ventanilla Única Federal, aunque cargando el reclamo a través de COPREC en general lo aceptan, si se cumple con los requisitos, ¿no? ¿Pudiste, Mica, anotarlo? Ahí estoy entrando al link como para pasarlo bien. Sí, autogestión.producción.gov.ar/consumidores. Ahí uno carga el reclamo y se deriva al organismo que corresponda. A ver. Bueno, después continuamos con esperen que corro acá porque no puedo ver. Con el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, como lo dice la palabra, interviene un tribunal arbitral, que está integrado por representantes del Estado, por un representante del Estado, unas asociaciones de consumidores y un tercero de las cámaras empresariales. La realidad es que el sistema de arbitraje de consumo no se utiliza tanto en la práctica como se utilizan los otros medios que estamos mencionando, COPREC, OMIC, Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque las empresas deben estar adheridas a este servicio, o también puede suceder que lo proponga el consumidor y la empresa lo acepte, pero en la práctica no es tan común como realizar un reclamo ante los otros organismos. También es gratuito, y en este caso, en el sistema arbitral se emite un laudo, que el laudo es obligatorio. Eso lo diferencia por ejemplo, de COPREC, de Defensa del Consumidor, de la OMIC, que se llega a un acuerdo. O sea, lo que se hace es acercar a las partes y las partes llegan a un acuerdo. En este caso, el tribunal arbitral emite un laudo.
que es obligatorio. Por eso también es que no se utiliza tanto. Pero bueno, en algunos casos las empresas están adheridas y ante cualquier situación ya se establece en el contrato que ante cualquier situación, ante cualquier problema, se va a resolver ante el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Mica, ¿querés agregar algo con esto? Porque no... No, está bien. El laudo, lo único que agrego es que es como una suerte de sentencia, en el sentido de que tiene como una fuerza de sentencia, digamos, a diferencia de quizás de los acuerdos que se pueden lograr en otras instancias, y automáticamente, si incumplen ese laudo, yo puedo pedir una ejecución judicial, ¿sí? Que es decirle al juez que, digamos, que intime a la otra parte o que tome las medidas para que se cumpla con aquello que se acordó. Que eso me parece que es importante. Por eso es lo que decía Lu, las empresas a veces mucho no se obligan a los laudos porque pueden ser, son como una suerte de sentencias. Aparte, un conciliador puede proponer, proponer algo, instar, lo que hace es acercar a las partes, pero a diferencia de un mediador, puede realizar propuestas, un mediador no. Exacto. Pero, más, un árbitro directamente emite este laudo, o sea, es como que el mediador acerca a las partes, el conciliador acerca a las partes, puede proponer, etcétera, pero no va a tomar una establecer una sentencia, no va a tomar una decisión, trata de que las partes lleguen a un acuerdo proponiendo ciertas cosas, y el árbitro o los árbitros en este caso, directamente emiten el laudo, entonces ya es obligatorio y como dice Mica, después se puede ejecutar. Entonces, esto conlleva un montón de cosas que las empresas en realidad no... La mayoría de las empresas no están adheridas a este sistema, digamos. Pero bueno, hay situaciones en las que están adheridas a este sistema y ante cualquier conflicto se resuelve ante el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. También es gratuito, no sé si lo dije, y no es obligatorio ir con representante legal. También se puede pedir abogado de oficio. A ver. Bueno, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor es a nivel ciudad, a nivel CABA. No vamos a ahondar mucho en esto porque este curso lo estamos dando a nivel provincia, pero es la autoridad de aplicación de la Ley 24240, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo establece la Ley 757 de Capital. Es un organismo, actualmente, antes se realizaba el reclamo, o sea, se cargaba el reclamo, si se aceptaba, se sorteaba un conciliador y uno iba a la audiencia. Actualmente, Defensa del Consumidor manda oficios a las empresas y trata de llegar a un preacuerdo, y después se hace una audiencia virtual en la que digamos que está tratando de llegar a un preacuerdo para después directamente firmarlo. También agota la vía administrativa y se puede acceder a la justicia con el acuerdo firmado, ¿no? No sé, Sí, como una suerte de mediación extrajudicial. Antes se celebraba en las comunas, en cada sede comunal, la ciudad tiene comunas y en cada comuna había una dirección de defensa al consumidor, las personas iban con la documentación para cargar las denuncias y ahí se celebraban las audiencias con los audienciistas de la ciudad. Ahora eso con la pandemia cambió, al igual que el COPREC, se hace todo a través de gestiones por internet, que es a través de una carga de denuncia digital. Si ponen denuncia digital gobierno de la ciudad, si hay alguno de Capital conectado o compraron algo en Capital y demás, porque ese es otro tema, a veces se pasan un poco la ola, no, si tenés domicilio tenés que ir allá, no, pero si compraste en Capital es acá. Bueno, en principio, si quieren intentarlo a través de defensa del consumidor del gobierno de la ciudad, la carga de denuncias es digital. Si no tienen el acceso a poder cargarlo de forma por internet o de forma electrónica, pueden llamar el 147, que es el teléfono de la ciudad, desde la ciudad, porque si no, no se van a poder comunicar, y ahí les asignan un turno en la comuna que les quede más cómoda. A nota de color, ¿no? Por si hay alguno que conoce, digamos, que tiene que hacer un reclamo y demás. Y defensa del consumidor, al igual que la OMIC, que vamos a ver ahora, tiene poder sancionatorio. Es decir,
que pueden multar a las empresas, en caso de no arribar a un acuerdo o de incumplirlo, ¿no? Sí, que la multa es que me parece importante porque a veces nosotras vemos que los consumidores se confunden y piensan que la multa es para ellos. Les asignan, digamos, no sé, una empresa incumplió el artículo tanto, entonces le ponen una multa de 10.000 pesos. Y los consumidores a veces dicen, che, pero yo hice la denuncia, la multa es para mí. No, la multa es por incumplimiento a la norma, digamos, por incumplimiento a la ley 2440 o a cualquier normativa que rija dentro de lo que es la ciudad o mismo los municipios. Y la multa no, la multa va para la jurisdicción, digamos, ya sea gobierno de la ciudad o los municipios, ¿sí? No va al consumidor. Después no sé si Lu vas a ampliar seguramente con daño directo, pero en principio la multa, el concepto de multa y el concepto sancionatorio no es para el consumidor. Exacto. Bueno, y a nivel provincia se debe realizar el reclamo ante la OMIC, o sea, lo que es la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor en Cava es la OMIC, que funciona en las municipalidades. La OMIC significa Oficina Municipal de Información al Consumidor, funciona en las municipalidades. Acá yo anoté la de Almirante Brown, es en la municipalidad de Almirante Brown, en Rosales 1312, primer piso, Adrogué. Y atiende, a ver, Mica, si puedo, a ver si lo puedo anotar yo. Acá está, lo anoto yo, Mica. Sí, si no me lo busco. Sí, no, ahí lo anoto. La OMIC de Almirante Brown, mientras lo anoto les voy diciendo. Si no entran, ponen Brown. OMIC y aparece el listado de todas las OMIC, porque todos los municipios tienen oficinas municipales de información al consumidor. La mayoría funciona en lo que es la oficina, digamos, municipal. Pero si no, algunos tienen oficinas apartes o descentralizadas, pero en principio dependen de los municipios. En Ahí este caso, por lo anotó que entiendo, ahí estoy anotando el teléfono, todo, por si alguno necesita realizar algún reclamo. En este caso, estoy casi segura que es en la Municipalidad de Adrogué. Sí, ahí funciona la Municipalidad de Adrogué. Bueno, lo mismo. Interviene un audiencista. Actualmente. Ay, esperen que se me fue. Actualmente, la realidad es que después de la pandemia, antes vos ibas a la oficina a la OMIC, presentabas tu reclamo con la documentación, etcétera, y te daban una fecha de audiencia en la que se citaba al proveedor, ibas vos como consumidor con patrocinio letrado o sin, y se trataba de llegar a un acuerdo. La realidad es que con la pandemia después cada oficina, igual que Defensa del Consumidor, hizo un poco lo que pudo, se hizo la mayor parte de las cosas virtuales, entonces no funcionan todas de la misma manera. Pero muchas están haciendo audiencias virtuales. De todas maneras, se puede ir directamente a la oficina municipal para presentar el reclamo o a través de internet, porque también ingresando a la página de la municipalidad puedes cargar el reclamo por internet. Es como que ahora quedó un sistema híbrido, digamos, porque también tengamos en cuenta que no todas las personas tienen acceso a realizar un reclamo a través de internet, a presentarse a la audiencia a través de internet, etc. Pero la mayoría se están manejando con audiencias virtuales. Así que bueno, de cualquiera de las maneras lo pueden iniciar o a través de la página de internet o presentándose en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. También interviene un audiencista que trata de acercar a las partes y trata de llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, al igual que dijimos con defensa del consumidor, tiene poder sancionatorio y esta sanción, esta multa que se le aplica al proveedor, no va al consumidor, como dijo Mica. Por lo tanto, agota la vía administrativa y puede continuar su reclamo en la vía judicial, el consumidor para resolver su problema, porque la realidad es que se multa a la empresa si incumplió con el acuerdo o no se arribó a un acuerdo, pero el consumidor continúa con el problema. Entonces puede acceder a la vía judicial porque con esta audiencia ya se agota la vía administrativa. Se me volvieron locas las perras. Bueno,
La documentación requerida para presentar una denuncia es los datos del consumidor, nombre, apellido, DNI y domicilio. Identificar al proveedor, la razón social, el quit. Esto te lo piden siempre, que esto a veces genera un problema porque los consumidores no tienen el quit de la empresa y a veces no te toman el reclamo. Esperen porque hay una pregunta. A ver, justo hay una consulta en el chat. Sí, así resuelvo el tema de las perras. Dale. Problema. Dice, igual yo fui a hacer el reclamo de defensa al consumidor por internet y me mandaron un correo para que vaya a la oficina de ONG por una heladera y no me quisieron tomar el reclamo porque no pasó el técnico a revisar. ¿Se puede usar defensa al consumidor si no te quisieron ayudar? En realidad, no está mal lo que te dijeron en defensa del consumidor. Eso lo vimos en unas clases anteriores. Seguramente el producto estaba en garantía y dentro del plazo de garantía, una vez al servicio técnico tiene que ingresar, ¿sí? Para que lo reparen o lo observen. Si después de esa reparación, la heladera, en este caso, sigue presentando fallas o no sigue funcionando correctamente, ahí sí vos podés elegir, porque esa elección del consumidor, si querés que te devuelvan la plata con un valor actualizado en plaza de esta cosa, digamos de esta heladera en este caso, o querés un cambio por un producto de iguales o similares características o mejores características, o una suerte de compensación para que vos puedas adquirir en ese local otra cosa por ese precio. Sí, esto está en el artículo 17 de la ley 2440, las opciones cuando no tenés una reparación. Con respecto al ingreso en la reparación o en el servicio técnico, está en el artículo 12, 13 de la ley. ¿Sí? Entonces, no está mal lo que te dijeron, ¿sí? Porque en realidad sí tiene que ingresar primero un servicio técnico oficial dentro del plazo de garantía, y en ese caso, si no te lo reparan y te ponen trabas a tu solicitud, ahí sí hacer la denuncia por presunto incumplimiento, ya sea al artículo 13 o al artículo 17. No obstante, ponele que te hubieran asesorado más, o sea, te hubieran dicho, vos tenías el ingreso al servicio técnico, la empresa no te daba la heladera y no te quisieron tomar la denuncia, ahí sí estaría mal en principio porque tendrías todo a tu favor. En ese caso lo que podés hacer es denunciar a esta oficina en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? que actúa como una suerte de órgano de control. ¿Sí? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Y lo que es COPRE, como es nación, podrías ir a la Defensoría del Pueblo de Nación. Pero en principio no está mal, por lo que entiendo desde el chat que ponés, lo que te contestaron de la OMI. Ahí no sé, Luz, si ya querés reactivar con la documentación. Sí, volví. Bueno, como dice Mica, siempre el reclamo se tiene que hacer ante la empresa primero y continuar con todos los pasos previos a realizar el reclamo. En el caso de que sea perdón, pone si es un técnico, servicio público como Edesur, lo mismo, es una prestadora, es un proveedor de un servicio y se hace igual la denuncia. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta, perdón Luz que te interrumpí porque vi que Marcela hacía este comentario. Los servicios públicos tienen sus entes, ¿sí? Tienen los entes que son los órganos de control y que regulan las prestaciones y la calidad de los mismos, más porque es un servicio público donde hay una intervención estatal, que un poco lo habíamos visto en las otras unidades. En ese caso, si vos haces la denuncia en el ente, no vas a poder hacer la denuncia en defensa del consumidor, por esto que explicaba Alba hace un ratito. No puede haber duplicidad de reclamos en misma sede, digamos, administrativamente no vas a poder denunciar en todos lados, COPRE, COMIC, ENACOM, sí, vas a tener que elegir uno administrativamente. Eso es por un principio constitucional, digamos, que nosotros tenemos en nuestra ley. Administrativamente, o sea, por una misma objeto, con una igual pretensión, con igualdad de partes y demás, no se puede iniciar varias veces en una misma instancia. Una cosa es que vos tengas un reclamo administrativo y después un reclamo o proceso judicial, ¿sí? Entonces, Edesur es lo mismo. Por lo general, en los servicios públicos se va a los entes. Con ese número de caso. ¿Cómo? Al ENRE, en este caso al ENRE sería. Exacto, acá dice Ente Nacional Regulador de Electricidad. Pone Marcela en el chat, pone, en el ente te dan un número de reclamo, y después con eso, ¿cómo procedo? Vos ese número de reclamo tenés que hacer un seguimiento, ¿sí? Obviamente el ENRE lo que va a hacer es intimar, digamos, a la empresa para que explique los motivos de por qué se cortó la luz, o qué es lo que pasa con los cortes de luz y demás. Recordemos que hay tiempos o plazos en donde en principio no hay incumplimiento de la empresa si se corta la luz, al igual que el resto de los servicios, por lo general tienen un plazo de tiempo en el que los cortes se pueden dar. Ahora, si lo que vos ves es que el ENRE, en este caso, demora con el dictado de disposición
o las órdenes que le puede dar a la empresa para que procedan a reparar el servicio y demás, es lo mismo que le decía recién a Juan, hacer la denuncia en la Defensoría del Pueblo, en este caso, o de Provincia de Buenos Aires, el servicio se presta en provincia, o en la Defensoría del Pueblo de Nación, ¿sí? Como órganos de control, por la inacción del ente, o del ENRE, en este caso, ¿sí? Lo que es importante, y aprovecho esta consulta de Marcela para dar este comentario, es que las disposiciones que hacen tanto los entes como el ENACOM, el ENRE y demás, o bien defensa del consumidor, o bien la SOMIC, cuando no se llega a un acuerdo, que son estas disposiciones sancionatorias, las empresas las pueden apelar, ¿sí? Judicialmente las pueden recurrir. Entonces, hasta que esa disposición no quede firme por un tribunal, la empresa puede continuar con su conducta. Ya entramos en una cosa medio judicial, pero para que sepan que a veces uno dice, che, yo tengo una disposición, por ejemplo, de la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿no? De Medicina Prepaga. Tengo una disposición de la Superintendencia que obliga a Swiss Medical a retrotraer el precio de la cuota. Y Swiss Medical no accede. Bueno, lo que yo siempre les digo es, apeló, fue a cámara, seguro que fue a cámara y apeló. Dicho y hecho, empiezas a averiguar si la empresa se presentó en la Cámara de Apelaciones, recurrió a la disposición y hasta tanto esa sala, digamos, esos 3 jueces no tomen una decisión final o una sentencia y esa queda firme, la empresa puede seguir con su conducta. ¿Sí? Para que sepan, porque a veces pasa esto de, che, no pasa nada, tengo reclamos, tengo disposiciones y queda ahí. Bueno, puede suceder esto. ¿Sí? Es como para que lo sepan, pero no entrar tampoco muy en detalle porque es bastante más jurídico. No sé, Lucy, ¿querés acotar algo con esto? No, más claro. Eso, que siempre cuando son casos como por ejemplo este que mencionan de Sur, siempre ir al ente regulador específico para mí es lo más correcto. Y eso, de que no pueden, porque a veces las personas realizan un reclamo en un montón de organismos al mismo tiempo y eso dificulta la resolución del conflicto en cambio de que sea más fácil. Y aparte que no se puede. También se puede pedir daño directo. Después es un problema. Claro, lo que pasa es que, claro, exacto. No, es que dificulta la resolución porque salta, justamente como dice Vika, salta y empiezan, la empresa o el proveedor o bueno, o lo que sea que se está reclamando, empieza a responder esto a todos los organismos en los que se inició, no se resuelve ninguno, es un problema. Así que siempre iniciarlo en un organismo. Bueno, continuamos igual con la documentación, que esto es sencillo, nombre, apellido, DNI, la razón social y el quit del proveedor. Sí, hay casos en los que la persona no tiene factura, en ese caso se puede denunciar a FIP que no se le otorgó factura porque el proveedor tiene la obligación de entregar la factura. Y ahí tienen que estar los datos estos que se requiere para realizar un reclamo. De todas maneras, hay casos en los que se acepta un reclamo sin tener factura, como por ejemplo cuando uno hizo la compra con tarjeta de crédito y tiene el movimiento, pero en realidad es requisito tener la factura de compra, la razón social y el quit. Bueno, después hay que cargar el reclamo con los hechos relatados de forma precisa y concreta, no irse por las ramas, explicar cuál fue el problema y la pretensión del consumidor. Tanto la pretensión y los hechos que sean claros, cortos y en forma concreta, ¿no? La documentación, toda la documentación que uno tenga, que acredite esta relación de consumo y que acredite el inconveniente y que se haya realizado un reclamo previo ante la empresa, porque es requisito haber realizado un reclamo ante el proveedor antes de iniciarlo ante un organismo. Toda esa documentación se carga. Y si se pretende daño directo, que eso lo había explicado Mica en otra clase, que es una suerte, entre comillas, de indemnización, se debe solicitar ya directamente la denuncia. No se solicita después, si uno accede a la... Bueno, en realidad se puede solicitar en la justicia, pero ya se debe solicitar en la denuncia, no se solicita después en la audiencia. Se solicita desde un principio en la denuncia. A ver, aguardo. Bueno, esto lo explicamos un poquito anteriormente con Mica. Hay dos posibilidades, que se llegue a un acuerdo, si se cumple el mismo, se finaliza con la instancia de conciliación, obviamente,
Y si no hay acuerdo, espera porque no me aparece. ¿Aparece la filmina o no? Porque a mí no me aparece. ¿La ves vos, Sí, Mica? se está viendo, ¿eh? Listo, bueno, perfecto. Se ve, se ve. Bueno, si no hay acuerdo, se debe denunciar a la autoridad que intervino, ya sea que la denuncia se hizo en la OMIC, en defensa del consumidor, se denuncia y se instruye un sumario. En ese caso se imputa. Hay todo un procedimiento en el que se resuelve si se debe imputar o no al presunto infractor, o sea, si incumplió realmente o no con lo acordado. Se puede presentar un descargo, en este caso el proveedor puede presentar un descargo. ¿Ibas a decir algo, Mica? Perdón. No, eso, del descargo. No es que automáticamente no va el acuerdo, no hay Claro. acuerdo No, y ya para eso está. hay todo un proceso. Claro, No hay acuerdo, va y no hay acuerdo, o se incumple con el acuerdo, el consumidor va y lo denuncia ante el mismo organismo en el que se llegó a ese acuerdo o en el que se cargó el reclamo. En ese caso, se genera todo un proceso, como yo decía, en el que se notifica al presunto infractor, o en este caso al proveedor, puede presentar un descargo, y si se considera que hubo una infracción, se dicta la disposición sancionatoria, que también puede ser apelada, como dijo Mica. Y si es apelada, ya se apela ante la Cámara de Apelaciones, o sea, ya va a la justicia. Bueno. A ver. ¿Se me escucha? Estoy teniendo sí, Lu, se te problemas con escucha Zoom, bárbaro y se perdón. ve bien la filmina. Perdón porque es como que se me desaparece todo. Bueno, yo continúo, a ojos cerrados. El consumidor no es parte de este proceso. O sea, el consumidor solo es parte al momento en que carga la denuncia, después en la audiencia de conciliación. Ahora, si no se llega a un acuerdo o se incumple con el acuerdo, ya el consumidor deja de ser parte. Salvo que se haya considerado pedido daño directo. Y si se apela, ahí tiene que ir con patrocinio letrado. Ante la justicia también, obviamente. Después, bueno, eso yo ya lo había mencionado. Si comparecen, o sea, si no se presentan a las audiencias, si no se presenta el proveedor, se le aplica una multa que es un salario mínimo vital y móvil, si no lo justifica, ¿no? Si no justifica esta incomparecencia. Y si no se presenta el consumidor, cae el reclamo. No sé, Mica, si querés agregar algo más. No, me parece súper claro, rápido, como para que sepan, digamos, eh, cómo reclamar cuando tengan algún tipo de situación. Tengan en cuenta esto, ¿no? Que, por ejemplo, los servicios públicos, como decía Lu, tenemos los entes, después todo lo que es incumplimiento a la ley 2440, tenemos la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, ya sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la SOMIC en la provincia, o mismo cuando son, como vimos las clases pasadas, la ley de tarjetas de crédito o la ley de medicina prepaga, cuando son incumplimientos puntuales a esa normativa, bueno, cada una de esas empresas, digamos, ya sean tarjetas de crédito, entidades bancarias, financieras y demás, se pueden denunciar en el Banco Central a través de la protección al usuario de servicios financieros, o bien en lo que es medicina prepaga ante la Superintendencia de Servicios de Salud, porque las leyes, tanto la ley 25065 como la 26682, determinan que ellos son autoridad. Entonces, a veces, lo difícil quizás es identificar cuando me viene un reclamo qué es lo que quiero reclamar. Por ejemplo, pongo un ejemplo que siempre me parece más práctico. Si yo quiero denunciar un aumento en medicina prepaga, que es un poco lo que decíamos recién, los aumentos en las empresas de medicina prepaga, como vimos la otra clase, son autorizados previamente por la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces yo ahí lo que estoy viendo de la empresa es que estaría incumpliendo un artículo de la ley 26682. Entonces lo denuncio en la Superintendencia de Servicios de Salud. Ahora bien, si yo lo que quiero denunciar es que la empresa me modificó el plan y no me avisó, lo que tendría que denunciar es una falta al deber de información, ¿sí? Este artículo 4 que vimos, creo que la segunda clase, que decía esta información que se tiene que prestar de modo cierto, claro, detallado, soporte físico al consumidor. Bueno, estos tipos de modificaciones están reguladas incluso puntualmente en la ley de medicina prepaga a través de una resolución, y ahí sí se fija como autoridad de aplicación las oficinas de defensa del consumidor. Entonces a veces está bueno identificar qué es lo que uno va a reclamar.
Muchas veces para nosotros como consumidores es difícil porque no sabemos toda la normativa, pero bueno, si podemos identificar, yo creo que este curso también ayudó mucho a eso, a estar también informados y saber dónde, qué puedo reclamar y dónde reclamar. Sí, eso yo les quería agradecer porque mi hija había comprado unas zapatillas en Kevinston y como es, se le rompieron enseguida de la nena y viste que ahora aumentó todo y como es, no le querían actualizar el monto y le Sí, me daban acuerdo que vueltas. creo que lo habías consultado una vez, ¿no? Te quería comentar de que ella agarró y les habló, porque ella también está haciendo el curso acá conmigo, y como es, lo pasa que se le complica con el horario de cuando vuelve del trabajo, y por ahí no puede hablar y eso, y entonces ella les comentó de la ley y todo, y les dijo que si no que iba a actuar en defensa del consumidor, y enseguida le dijeron que llevara. Hoy le llevé precisamente las zapatillas, y bueno, le van a hacer un voucher virtual. Así que bueno, Bueno, genial. está bueno. Eso Sí, está bueno. Estar sí, sí, informados por eso nos da gracias. también poder para estas cosas. Que Gracias, muchas y bueno, veces sí, tenemos que como, hacer algunos derechos. sí, muchas veces es eso, es simplemente informar que sabemos la ley, que la conocemos, que sabemos cuáles son nuestros derechos y ya con eso se resuelve. Y en el caso que no se resuelva, sabemos cómo continuar el reclamo a través de estos medios que dijimos. En conclusión, para hacer un resumen, siendo de la provincia de Buenos Aires, simplemente podemos cargarlo a través de Ventanilla Única Federal y ahí se va a derivar nuestro reclamo. Siempre teniendo en cuenta todos los requisitos que tenemos que cumplir para presentar un reclamo. En caso que no lo podamos cargar por internet porque no tenemos acceso, vamos directamente a la OMIC, y en caso que querramos intentarlo, podemos cargarlo directamente en COPREC. Estas son las opciones que tenemos como consumidores. Como les decíamos, el caso del sistema de arbitraje de consumo es un caso más raro y tiene que estar adherido el proveedor. Así que actualmente las opciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires son cargar el reclamo a través de Ventanilla Única Federal, ir a la OMIC, ir a la municipalidad que nos corresponde, o cargarlo a través de COPREC. Bueno, después nosotros teníamos preparados algunos casos prácticos. No sé si querés que contemos algunos casos nuestros o la actividad que habíamos preparado, Mica. Sí, como quieras. Bueno, vamos con la actividad que habíamos preparado porque no sé si vamos allá. Bueno, sí, tenemos tiempo. Bueno, después contamos los casos prácticos que habíamos. Yo les voy a contar un caso práctico y si se animan a participar estaría buenísimo, así tratamos de llegar a una resolución, a ir resolviendo las consultas que nosotras hicimos con Mica, que es un caso que puede pasar, ¿no? El caso es así: compré un regalo en un local para mi sobrino por Navidad. Como estaba con un 25% de descuento, lo compré con un mes de anticipación para ahorrar. Al abrir el producto, un mes después, descubrimos que no funciona. Lo repito, Mica, ¿lo querés copiar? ¿Lo copio yo? Medio largo, ¿no? No, pero se entendió, no sé. Lo repito. ¿Qué Compré querés? un regalo en un local para mi sobrino por Navidad. Como estaba con un 25% de descuento, lo compré con un mes de anticipación para ahorrar. Al abrir el producto un mes después, descubrimos que no funciona. La primera pregunta sería, teniendo en cuenta que pasó más de un mes de que adquirí el bien, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿O como lo abrí un mes después, ya está, no puedo hacer nada? El producto no funciona, pero yo lo abrí un mes después y me doy cuenta de que no funciona un mes después. Como pasaron 30 días, yo ya no tengo ninguna posibilidad, o tengo alguna posibilidad. A ver si alguien se anima. Con el lugar donde lo compraste, no, pero sí con la marca. O sea, O sea, vos decís, por ejemplo, supongamos que lo compramos, no sé, supongamos que compramos un juego de la Play en Frávega y que el juego es de la empresa X. Vos decís que yo puedo reclamar ante la empresa X, pero que ante Frávega no. sí, para mí sí. Es así, porque incluso cuando uno compra en los supermercados o algo, compras un televisor o lo que sea, te dicen que tenés solamente 3 o 5 días para probarlo y cambiás con ellos directamente.
pasado ese plazo directamente con la garantía. Así que un mes, olvídate. Ok. Acá en el chat, Acá en el chat ponen otras opciones. Está ponen en garantía, ponen que sí que está en garantía, y con el ticket en Frávega te dan 10 días de prueba. A ver acá qué dice. Ah, no. Eso. Está en garantía. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, acá hay otro mensaje. Me pasó con un parlante, dice, que le dieron 10 días de prueba. Bueno. Recordemos que... esperen un segundito, porque de nuevo... bueno, sigo yo. Bueno, ahí en ese caso está en garantía, como muy bien dicen, y si nos guiamos por la ley 2440, la responsabilidad es solidaria. Entonces podría, en principio, ir con todo, con el fabricante, con el distribuidor, con el vendedor y demás. No importa que yo lo haya abierto un mes después, ¿sí? Con respecto a lo de Frávega, que da 10 días de prueba, esto creo que también lo habíamos hablado la otra vez, en la ley no surge una obligación de dar estos plazos de prueba. Distinto es lo que tiene que ver con el botón de arrepentimiento, que es solo para las compras que se hacen fuera del local del proveedor, ya sean compras por internet, compras electrónicas, ventas por correspondencia, que eso ya quedó medio viejo, pero bueno, puede ocurrir. En esos casos sí hay un plazo de 10 días corridos que uno tiene la posibilidad de arrepentirse y sería como una suerte de prueba, ¿sí? Pero en principio no hay una norma que los obligue a darnos un plazo en garantía. De esto de lo pruebo y lo devuelvo, ¿Recuerden? ¿no? Creo que decían 3, 5 Perdón, días. perdón que estaba con un problema de audios. Sí. Recuerden que la garantía legal, que la garantía que da la ley 24240 es el mínimo, las empresas lo pueden ampliar, pero no la pueden achicar. Y para cosas muebles, no consumibles, nuevas, son 6 meses de garantía. Así que está en garantía. Acá lo que dice Juan es, a mí también me pasó, compré un Smart TV, a los días fui a reclamar y me mandaron que vaya a la garantía. Claro, porque no hay un plazo de gracia, digamos. Frávega lo da y está buenísimo que te dé 10 días, 3, 5 días. La ley no los obliga a eso. La ley lo que les obliga es a tener una garantía legal de 6 meses, ¿sí? Para cosas nuevas, lo que dice Lu. Ojo con el botón de arrepentimiento, pero son para compras puntuales, ¿sí? Si yo compro a través de internet, que son estos 10 días corridos de arrepentimiento que yo tengo. O sea, lo que diferencia esto es que el hecho de que esté en garantía no exime que yo tenga que pasar por el servicio técnico. No es que me van a cambiar el producto automáticamente, bueno, no quiero dar la respuesta a la segunda pregunta, pero porque ahora, la segunda pregunta es, en caso de haberlo abierto el mismo día al llegar a mi domicilio, ¿qué posibilidades tendría? ¿Tendría otras posibilidades? A ver quién se anima a contestar esto. Si yo lo hubiese abierto ese mismo día, ¿sería distinto a esta situación o es igual que abriéndolo un mes después? Yo spoileé un poco ahí, me parece. Claro, exacto. Pero bueno, es igual, exacto. Flavia acá dice es igual. Es igual. Lo que hacen algunas empresas es que te dan la posibilidad de abrirlo, de probarlo y que lo puedas, o que te cambien automáticamente el producto. Pero esto es una posibilidad que da la empresa. La ley lo que exige es que se cumpla la garantía. O sea 2 días después de haberlo adquirido, un día, horas o un mes, está en garantía, tiene que pasar por el servicio técnico. Porque a veces las personas a nosotros nos dicen, es un producto nuevo, no debería llevarlo al servicio técnico, me lo tienen que cambiar ya porque este producto tiene 10 días. Bueno, la ley establece que tiene que pasar por el servicio técnico. Ahora, el hecho de que a vos se repare el producto, recuerden que el artículo 17 de la ley 24240 da la posibilidad de que si vuelve a sufrir, porque también las personas dicen, pero ¿qué va a estar fallando continuamente un producto nuevo? No, porque si pasa por el servicio técnico y vuelve a fallar, ahí sí puedo pedir el cambio de producto, la devolución de los importes, ya tengo un abanico de posibilidades diferentes. Pero sea un día o un mes después, tiene que pasar por el servicio técnico, o 5 meses y 29 días. Siempre que esté en el plazo de garantía. La pregunta, a ver, en mi trabajo se les piden los productos en las mismas condiciones que lo recibieron, sin uso, sin lavado.
Bueno, hay que ver específicamente qué producto es el que venden, ¿no? Obviamente sí, el producto está usado en general porque justamente para probarlo lo tenemos que usar, ¿no? Sí, Una cosa en es el cambiar el producto, blanquería, dice. Pero yo me blanquería. imagino que vos lo que estás mencionando es cuando uno realiza el cambio de un producto por otro, como por ejemplo cuando uno compra, no sé, una remera y va y la cambia por otro producto. Pero cuando es por una falla, en realidad no puede ser sin uso. Tal cual. No, yo quería agregar que en el botón de arrepentimiento, cuando son compras por internet, por ejemplo, sí tenemos excepciones que las vimos la otra vez. Lo que es libros, por ejemplo, no se puede devolver o no nos podemos arrepentir. Lo que son programas de internet que uno tiene la posibilidad de copiarlos y después devolverlos tampoco se puede. O aquellas cosas que uno solicitó que fueran personalizadas, de hacer un mueble para la cocina con una medida específica, con un material específico. Bueno, son excepciones a este botón de arrepentimiento. Después lo que decía Lu, una cosa es hacer un cambio de producto de evolución y otra cosa es hacer operativa la garantía. Obviamente que si yo hago operativa la garantía porque ese producto falla y con un uso va a tener más, imagínate, tenemos 6 meses de garantía. Yo lo tengo que probar el producto, entonces con uso va a ser. En este caso de blanquería, yo entiendo lo mismo que Luz, para cambios y evoluciones sin uso tiene bastante lógica. Ahora, por una cuestión de garantía, porque no sé, se deshilachó o se rompió la tela, porque estaba, no sé, con fallas y demás, que eso lo determinará, digamos, el que lo repare, bueno, no, obviamente tiene que ser en ese plazo. Y puede tener uso. Bueno, ahí aparece yo, no sé qué le pasa a mi computadora. No nos explayemos tanto con las respuestas porque estamos spoileando las próximas Sí, ¿no? preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, próxima pregunta. A ver qué dice, exacto, el botón de arrepentimiento quizás por desconocimiento lo usan mal. Si se cambia, te dan 6 meses. Claro. Vamos a ver ahora con las próximas preguntas, vamos a ir respondiendo. Si el producto lo compré por internet, ¿tengo otra posibilidad? Supongamos que yo le compré este juego de Play a mi sobrino por internet. ¿Tengo otra posibilidad o es lo mismo que lo haya comprado en Frávega de manera presencial? Ya medio que nos adelantamos. Sí, sí, por eso digo, no nos Esto explayemos ya, tanto porque estoy leyendo las preguntas y esto sigo ya nosotros. sabemos. A ver si Bueno, alguien se anima a contestar esto de qué pasa si compré el producto por internet. ¿Tengo la misma posibilidad o no? ¿O tengo alguna otra posibilidad? No sé si estaría bueno ver si están tipeando o si no. La garantía es la misma del fabricante, ponen. Exacto, la garantía es la misma, pero en compras por internet recuerden que tenemos la posibilidad de arrepentirnos, que no tenemos en compras realizadas en compras presenciales. O sea, tenemos esta otra posibilidad. Cancelar directamente la compra, digamos. sí, y las garantías, sí, exacto, las garantías no cambian, son las mismas. Los plazos de Las garantía. garantías. En el caso puntual de Frávega, te lo cambian, dice. Las empresas, claro, las empresas se manejan cada una de manera diferente. Hay empresas en las que vos realizas un reclamo y ya te lo cambian directamente, pero en realidad nosotros lo que estamos diciendo es lo que establece la ley. Si la Exacto, empresa o el proveedor mejora lo que dice la ley, mejor, está bárbaro. perfecto. Si vos ya vas con un producto que no funciona, te lo cambian o te devuelven la plata, perfecto. El tema es que la ley no exige eso. La ley exige que pase por el servicio técnico. Seguimos. Bueno, este también lo he spoileado. Si luego de haberme presentado al servicio técnico y recibir el producto reparado, el mismo vuelve a fallar, ¿vuelvo a presentarme al servicio técnico? ¿Debo hacerlo las veces necesarias hasta que me den un producto que funciona correctamente? Bueno, no les vamos a hacer responder esta porque ya la respondimos antes. Sí. Recuerden Incluso que... tuvimos el ejemplo del compañero con la heladera que Exacto. aplicaba perfectamente este ejemplo. Y lo explicamos. Igual querés contarlo, Mica, rápido? No, es que creo que Juan había comentado lo de una heladera que como no ingresó al servicio técnico no le tomaron la denuncia en defensa del consumidor
y explicábamos que sí, que basta un solo ingreso, ya después todo el tiempo la cosa entrando al servicio técnico, no, con un solo ingreso dentro del plazo de garantía es suficiente. Y es suficiente para pedir la devolución del importe, una quita en las sumas abonadas, el cambio del producto. Recuerden eso que está, y lo dice el artículo 17 de la ley 2440. Bueno, siguiente pregunta. Si en el marco del artículo 17 de la ley 2440, que es el que acabamos de mencionar, decido solicitar la devolución de los importes abonados, ¿qué valor se toma como referencia teniendo en cuenta que yo aboné el bien con un 25% de descuento? Recuerden que yo había comprado un regalo para mi sobrino con un mes de anticipación para ahorrar 25% porque había una promoción. Ahora, ese producto no falla. ¿Qué valor me deben dar? Lo que yo aboné, lo que pagué, o sea, con el 25%, el valor total de ese momento, el valor total actual. ¿Cuál es el valor que me tienen que reintegrar? Esperamos un ratito, a ver si en el chat. O pueden hablar también, nosotros nos guiamos por el chat, pero pueden también decirlo. Flavia dice lo abonado. Alan dice el precio de lista actual. Exacto, el precio de lista actual. Y esto es muy importante que lo sepan porque, como decía la compañera, las empresas siempre te discuten que no, que te tienen que dar lo que vos pagaste. Yo compré unas zapatillas, que hoy no sé cuánto están las zapatillas, pero como, no sé, 20.000 pesos, y yo las pagué 5.000 porque había un 80% de descuento. Bueno, lo lamento, porque yo ahora con esos 5.000 no me compro nada. El descuento estaba en ese momento. Lo que te tienen que devolver es el precio actual del bien. Lo dice la ley específicamente. El precio de lista actual. Para los casos, obviamente, en que el producto falló, ingresó al servicio técnico, no se reparó. Recuerden que la pregunta es esta. Recuerden que la pregunta es en el marco del artículo 17 de la ley 2440. O sea, en ese caso tuvo que haber ingresado al servicio técnico y sigue fallando. Que muchas veces pasa, ponerle con unas zapatillas. Uno va, compra unas zapatillas, se las arreglan y sigue porque están mal de fábrica. Y ya sabés que vas a estar eternamente yendo a... Bueno, no. Ahí pedís que te devuelvan los importes y tiene que ser el valor actual. ¿Continuamos, Mica, o querés agregar algo? Dale. No, perfecto. Continuamos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿quién debe realizar el reclamo? ¿Yo, que compré el producto? ¿La mamá de mi, o sea, mi hermana, la mamá de mi sobrino, o el papá? ¿O mi sobrino que tiene 14 años? ¿Quién puede realizarlo? ¿Quién debe realizarlo? ¿Qué opinan? Ponen acá el El adulto. ¿El adulto? ¿Qué adulto? Yo que lo compré, la mamá del nene que lo usa. ¿Cuántos años tiene el nene también? Podríamos ahí. 14. 14. Un menor no puede hacer un reclamo, dice. ¿Alguien más El que quiere poner compró algo? con Flavia. Hoy en día El te que dan lo el ticket compró. de cambio, así que cualquiera lo puede cambiar. No, pero como- recuerden que el ticket de cambio es una cosa. El cambio del producto, que muchas veces a uno le dan 30 días para cambiarlo sin abrir el producto, etcétera, Sí. es otra cosa. Nosotros estamos hablando de una situación en la que el producto falla y está dentro de la garantía de 6 meses. Yo tengo que ir a hacer un reclamo. Supongamos que ese reclamo la empresa no lo resuelve y después lo tengo que realizar ante un organismo de todos estos que mencionamos. ¿Quién lo Y puede con que hacer? tenga ¿Lo puedo una hacer boleta, yo? una ¿Cómo? boleta Perdón, no se con escucha. el ticket de compra, yo creo que lo puede hacer cualquiera. Pero acordate que tenés que ser consumidor para realizarlo. Lo puede Sí, sí, realizar sí. cualquiera. No me refiero al Cualquiera. menor, pero sí a una persona que sea mayor de edad, sí. Nosotros Lo que dijimos no- ahí, tú, dijo que el menor tiene 14 años. ¿Qué piensan con esa edad? Lo vimos en una de las clases, creo que Bien. acá Juan Ahí también. pone Juan. Juan dice, ¿no era consumidor indirecto el menor? Va encaminado, Juan. Es muy reciente la resolución con respecto a los reclamos que pueden hacer los menores. Lo vimos en una de las clases.
Pero bien, es por ahí. No sé si querés que ya lo diga Lu o lo querés comentar vos con Sí, respecto a sí, la sí. resolución. Va bien ahí. Voy a hacer el reclamo. Ujú. Todas las personas involucradas pueden realizar el reclamo. Si querés contarles, Mica, lo del menor. No, el menor, hay una resolución que es bastante reciente que considera que los menores pueden hacer reclamos en defensa del consumidor entre los 13 y los 17 años. Por eso Lu decía, el sobrino tiene 14. Está dentro de los que pueden hacer los reclamos en defensa del consumidor. Son considerados consumidores hipervulnerables. Así que de oficio, seguramente la autoridad de aplicación, cuando se acerquen a hacer un reclamo, se les va a asignar un abogado que los acompañe en las audiencias y demás. E incluso se determina que las audiencias sean con un lenguaje no jurídico, muy sencillo, muy práctico, como para que el menor pueda entender y aceptar lo que se le ofrezca. Y va a tener asesoría. Así que sí, pueden hacerlo todos, incluido el sobrino. Y es un poco esto que dice Juan, es un consumidor indirecto, es decir, no pagó el bien, pero se beneficia con eso. Bueno, seguimos. ¿Ante quién debo reclamar? ¿Ante el local? ¿Ante el fabricante? ¿Ante Mercado Libre? ¿Ante el servicio técnico oficial? Supongamos que yo compré esto por internet, en Mercado Libre, a Frávega, a una empresa de X que hace estos jueguitos de Play, y lo llevé a un servicio técnico y no me lo resolvió. ¿Ante quién reclamo? Ya son un montón. Es Mercado Libre, el local, el fabricante, el servicio técnico. También Recuerden que espoleamos primero esto hace un rato. spoileamos todo. Pero bueno, es para que quede bien y después Queda hagan los fijo. reclamos como por. Sí, sí, sí. Y después salgan a reclamar, salgan a reclamar. Sí, hacer valer sus derechos. Nosotras somos. Nosotras somos de Nosotros la banderita de acompañamos con chicos reclamen todo. Sí, reclamen todo, todo, todo. lo que corresponde, ¿no? También ser responsables con el reclamo. No, por Uno tiene favor, derecho, no. Todo pero lo que corresponde, obviamente. No salgan a reclamar cualquier cosa, pero lo que corresponde, reclámenlo, porque a veces uno dice, eso ya lo habíamos dicho la otra vez, a veces dice, ay, es un monto muy pequeño, no hago nada, reclámenlo. hay que reclamar. A ver. A ver si alguien se anima. ¿Ante quién reclamo? Ante la Mercado Libre, que es Mercado Libre dice, no, yo soy un mero intermediario. Ante el fabricante, ante la empresa que lo comercializa, ante el servicio técnico, que el servicio técnico dice, no, yo no tengo nada que ver, nada más, soy un servicio técnico. Total. ¿Ante quién? La empresa que lo comercializa dice, no, yo no tengo nada que ver, es el fabricante. El importador. Nadie tiene El que ver. importador El también. importador, no, nadie tiene que ver. ¿Ante quién reclamo? Un poco lo habíamos dicho al principio. Sí, bueno, no ponen nada, Tiramos lo la contamos respuesta nosotros. porque no me Reclamo parece entre nada. todos, porque son solidariamente responsables. Puedo reclamar ante todos, puedo reclamar ante uno de ellos y después tienen que resolver entre ellos cómo, quién lo. O sea, cualquiera de ellos tiene que responder ante mí como consumidora. Después entre ellos pueden repetir, es decir, pueden reclamarse entre ellos lo que corresponda. Por ejemplo, no sé, respondió el Pero importador, después respondió el importador con el consumidor. Bueno, te cambio el jueguito de Play. Ahora, yo como importador, que no hago el jueguito, no es un error de fábrica que me excede, repito contra el fabricante. Pero ya es un conflicto entre empresas, que el consumidor ajeno, no tiene nada que ver. Pero son solidarios. exacto. Entonces, cuando uno va a Frávega, que en general le dicen, no, esto, como habían dicho al principio, no, esto como ya está en garantía, tenés que ir ante el fabricante directamente, vos compraste la notebook Lenovo, tenés que ir ante Lenovo, yo ya no tengo nada que ver. Recuerden esto, no, sí que tenés que ver, sos solidariamente responsable. Después resuélvanlo entre ustedes, pero ante mí como consumidora, vos tenés que responder al igual que Lenovo, al igual que Mercado Libre, al igual que todo. Porque después pasa esto, nadie es responsable. Bueno, seguimos. No me dieron la factura, todo lo fue lobo. No me dieron la factura, ¿puedo reclamar igual? ¿Qué más puedo hacer? Además de, si no me dieron la factura, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo cargar el reclamo? ¿No puedo cargar el reclamo?
Pueden decirlo, si no, no hace falta que lo escriban. Pedir que te hagan la factura que no te hicieron, obviamente esa es la primera alternativa, sí. Pero a veces siguen sin dártela. Si vos, o sea, obviamente si se puede resolver directamente con el proveedor y decirle, me das la factura, me das la copia y el proveedor te lo da, eso sería lo más fácil y lo ideal. Pasa que a veces el proveedor ni te contesta o te dice, no, ¿qué factura? Yo no te vendí nada. En esos casos, ¿qué podemos hacer? Si el proveedor no me lo resuelve fácilmente, se niega a darme la factura. Pedir factura B. No, pedir factura B, eso es otra cosa. Igual factura B, sí. Factura Sí, B es la que está muy corresponde. bien, tiene que ser La factura factura B B es la de consumidor final, sí. del consumidor final. Iba a decir esa no es no, la factura A no es de consumidor final, la factura B sí. Sí, Y eso es siempre es factura B. importante porque si yo soy factura tipo A, no puedo denunciar en defensa del consumidor porque no soy destinataria final. Eso también lo Ahí habíamos Flavia dice, si no factura, se denuncia. denuncian a Flavia FIP. dice, si no factura, denuncian a FIP. Perfecto. Perfecto. Hoy en día se hace virtual. Entras en la página de AFIP y haces la denuncia de que no facturó porque todos los proveedores tienen la obligación de facturar. Y después la misma pregunta decía, ¿puedo realizar el reclamo igual ante un organismo? Pongamos que la empresa no me dio la factura, yo lo denuncio en AFIP y no me resolvió el problema. ¿Puedo cargar la denuncia en COPREC, en Ventanilla Única Federal, en la OMIC o no? Si pagué con la tarjeta, tengo el consumo. Muy bien. Ahí dice Ahí Juan, podría. que te piden quit en esa página. Para hacer la denuncia, sí, te pueden pedir el quit. A veces uno puede conseguir el quit de la empresa sin siquiera tener la factura. Uno googlea y quizás la empresa está inscrita. El tema es que nos facturen a nosotros como para poder hacer el reclamo. Igualmente, como dice Flavia, si yo tengo formas de acreditar ese consumo, porque, por ejemplo, pagué con tarjeta de crédito, no sé, en cuotas o mismo en una cuota. Bueno, me figura la fecha, se entiende que es desde ese momento, o si me mandaron, compré y me llegó a casa y tengo el remito o la constancia de entrega. Bueno, puedo tener otro tipo de documentación independientemente de la factura. Bueno, en Si pagué efectivo, con más que tarjeta, nunca tengo el pedir consumo. factura. También es un derecho nuestro y una obligación nuestra exigir factura cuando pagamos, más en efectivo, que se dificulta mucho más. Siempre pidamos por escrito todo, incluso ingreso al servicio técnico, y esto lo dice la ley también, bueno, una constancia de ingreso al servicio técnico, lo retiro del servicio técnico, que me dé una constancia de retiro, con fecha, eso sí, siempre pidan, y más si pagamos en efectivo, como dice Flavia, si pago en efectivo, más todavía, porque yo lo que tengo que hacer es demostrar que me une una relación de consumo que en algún punto esté incumpliendo la ley. Entonces, de lo que pueda valerme, es súper importante para hacer un reclamo, porque si solamente es lo que yo digo, muy difícil. No se los van a tomar. Bueno, seguimos. Si luego de hacer el reclamo recibo una negativa a cumplir con la normativa, ¿qué alternativas tengo? Yo voy a la empresa o a cualquiera de las empresas intervinientes o a todas y no me resuelven el problema. ¿Qué puedo hacer? A ver, esperamos un ratito, si no. Eso es un poco lo que vimos en esta unidad, lo que podemos hacer. Bueno, lo decimos.
Las empresas o las empresas intervinientes, si se niegan a cumplir con la normativa, puedo cargar el reclamo a través de los medios que vimos hoy, a través de la OMIC, en la oficina, en la municipalidad, a través de COPREC, o a través de la ventanilla única federal, que ahí me lo deriven, en caso de Siempre provincia tengan, o en defensa del consumidor. y dejen un reclamo Capital. previo en la empresa, eso se los van a pedir en todos los organismos, ¿sí? Bueno, hacer un reclamo en la empresa, no sé, no me quieren cumplir con el periodo de garantía, hago el reclamo en la empresa, y me dan un número de gestión, o mismo pido el libro de quejas y anoto la rúbrica. Los libros de quejas tienen las numeradas las hojas, que son las rúbricas, que eso es un control de la autoridad cuando les hacen inspecciones y demás. Bueno, si yo dejo un reclamo en el libro de quejas, tengan en cuenta anotar el numerito. En principio tienen la obligación de darme una copia, pero bueno, quizás se niegan a darles Pero una copia, bueno. entonces anotan el numerito. Y porque sabemos que no Por me andan eso diciendo siempre, o le sacan una foto con el celu, porque esa es otra también. Con el celu ahora le o sea, pueden lo que hay sacar. que demostrar es que, claro, lo que hay que demostrar es que se hizo el reclamo previo. Por eso siempre es importante, como habíamos dicho nosotras antes, en el caso que se pueda hacerlo por escrito. Si yo voy con un reclamo escrito por duplicado y que me lo sellen, perfecto. También. Si no, que me den un número de reclamo, si no, pedir el libro de quejas y como última instancia, otra posibilidad es mandar un correo electrónico, tener el correo También. electrónico, o sea, siempre tener el reclamo por escrito. Como También. última instancia, manifestarlo que no me permitieron realizar el descargo, pero siempre intentar por todos los medios tener por escrito el reclamo previo para que me lo tomen en un organismo. Exacto. Y después también esperar un tiempo prudencial. Recordemos que las empresas tienen plazos para responder nuestros reclamos. No es que yo hago el reclamo en la empresa el lunes a la mañana y ese mismo lunes a la tarde estoy haciendo la denuncia en defensa del consumidor. Las empresas, depende del caso y depende de la situación y depende de qué proveedores sean, tienen plazos mínimos de respuesta. Nuestro consejo es que en líneas generales esperen unos días para responder. Es muy variado el plazo de respuesta. Qué sé yo, las tarjetas de crédito tienen un plazo mucho más extenso que las empresas de telecomunicaciones, dependiendo del reclamo que sea. Pero en principio esperar un tiempo prudencial. Y Bueno, hasta la qué siguiente pregunta es... perdón. No, disculpa. ¿Hasta qué tiempo puedo yo seguir reclamando? Porque a mí me pasó, por ejemplo, con los codos de una pileta de, como es Pelo Pincho, y como es ni Hendel ni Pelo Pincho, pese que yo les escribí, llamé por teléfono, más que nada tengo las conversaciones de Instagram, ¿no? Y nunca me dieron ni uno ni el otro los codos nuevos. ¿Vos cuándo hiciste la compra? ¿Está dentro de garantía? No, y el reclamo lo hice dentro de la garantía, pero ya pasó más de un año. Bueno, Ya en mira, diciembre, en noviembre de este año, creo que es noviembre o por ahí, ya va a ser 2 años. Pero yo vengo reclamándole desde el inicio, bueno. desde meses. Si tenés constancia tenés la factura de compra, que hiciste los reclamos dentro del plazo de garantía, la ley 2440 te fija a vos una prescripción de 3 años. O sea que estás bastante apremiada Entiendo. con los tiempos para hacer el reclamo de defensa del consumidor. En tu Sí, caso, si tenés toda la documentación, ya hacé la denuncia. y sí, no me va a quedar otra. Después de los 3 años, esto es otro dato que no sé si lo dijimos, pero es interesante. Después de los 3 años, no puedo hacer reclamos por ese caso, en defensa del consumidor, si es la prescripción que tiene esta ley. No sé si después hay otra pregunta. Eso es importante lo que dijo la compañera también, porque a veces pasa que uno realiza el reclamo ante la empresa dentro de la garantía y como la empresa no me contesta, se termina la garantía. Igualmente uno puede realizar el reclamo en un organismo siempre y cuando no se haya pasado este plazo que dice Mica y siempre y cuando también haya realizado el reclamo en la empresa estando dentro de la garantía y teniendo prueba de ello. Exacto. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. La empresa no se presenta a las audiencias de conciliación y yo continúo con el inconveniente. ¿Qué otra alternativa de reclamo tengo?
Eso lo vimos hoy. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Si la empresa no se presenta, no se llega a un acuerdo, se termina ahí, yo continúo eternamente con el problema, o tengo otra opción. Bueno, lo respondo yo. Si la empresa no se presenta a las audiencias, más allá del procedimiento que, si yo inicié el reclamo en la OMIC o en defensa del consumidor, se puede multar a la empresa, recuerden que yo voy a continuar con ese problema porque la multa no va para el consumidor. Entonces, lo que yo puedo hacer como consumidor es presentarme ante la justicia, porque ya esas audiencias que no llegaron a ningún acuerdo, agotaron la vía administrativa y yo puedo presentarme ante la vía judicial. Bueno, y la última pregunta es si tengo derecho a reclamar una indemnización. Sí, dice Juan. Tengo derecho a reclamar una indemnización. También lo nombramos un poco hoy. Sí, está Flavia también, sí. Bueno, concuerdan que sí. Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiene que ver esto que decía Lu a un principio, que también lo estuvimos viendo a lo largo de las clases, que es el daño directo, ¿sí? Es esta suerte de indemnización que administrativamente se fija para paliar un poco los daños que en la relación de consumo y por el daño material pudo sufrir el consumidor. No tiene que ver con indemnizaciones que tengan en cuenta los daños psicológicos o daño moral, sí, lucro cesante, qué sé yo. Bueno, lucro cesante justo no, que tiene que ver con una pérdida como pérdida de ganancias, digamos que justo no porque es destinatario final. Pero sí, no puede ser un concepto amplio de indemnización, pero sí que se reparen un poco los daños que sufrió el consumidor o los menoscabos, dice la ley, que sufrió el consumidor en la relación de consumo, ¿sí? Y tiene una particularidad porque es una suerte, es un concepto indemnizatorio dentro de lo que es un ámbito administrativo, que un poco creo que esto lo habíamos hablado, para nuestro ordenamiento jurídico, los únicos que están calificados, digamos, para cuantificar un daño, es decir, para ponerle un monto o un valor a un daño, son los jueces. Pero esta figura permite que administrativamente se pueda establecer. No todas las oficinas de defensa del consumidor lo aplican, porque con la última modificación de la ley 2440, este artículo se modificó un poco más y se limitó bastante más su aplicación. Entonces hay algunas oficinas que lo aplican y otras que no. E incluso las empresas cuando apelan o recurren las disposiciones también pueden recurrir cuando se les establece daño directo y apelan un poco a esto. Bueno, no, son los jueces los que pueden cuantificar el daño y eso, bueno, después lo deciden obviamente la Cámara que intervenga. Pero sí, es el daño directo. Y para recuerden que agregar, daño directo se tiene que pedir, no eso, que se tiene que pedir cuando se carga el reclamo. Sí, clave. Muy pocas veces de oficio vimos nosotras que lo hayan establecido, porque en principio es a pedido de partes, y se sigue el pedido de quien lo pide. Y después, como nota de color, judicialmente los consumidores pueden pedir también lo que se conoce como daño punitivo, que también lo vimos en las otras clases, que es una sanción civil, pero que tiene la particularidad que va al consumidor, ¿sí? Y nuestra ley lo fija en un tope de 5 millones de pesos, pero eso se pide ante el juez cuando iniciamos los procesos judiciales, ¿sí? Que también es una suerte de indemnización, que es por unas conductas de la empresa, ¿no? Si son reincidentes, es decir, tiene un montón de consideraciones para aplicarlo. Pero también puede estar dentro de lo que es una indemnización a favor del consumidor.
Bueno, esa era la última pregunta. No sé si tienen dudas, si tienen alguna pregunta para hacer. Si no, ya con esto... Flavia acá dice, ¿puedo consultar algo de tarjetas de crédito? Sí, obvio. Si querés desmuteate y consultalo, o si no, escribilo, no hay problema. Situación 5 en el Banco Central. ¿Cómo puedo saber quién tiene mi deuda? ¿Cómo quién tiene tu deuda? En el informe del Banco Central o del Veraz tiene que, o sea, tiene que decir con qué proveedor tenés la deuda. No entiendo. Ah, es la tarjeta Master C. ¿Vos decís porque vendieron la deuda a una empresa de cobranzas? Y te tenés que comunicar con el proveedor y ellos te lo tienen que informar a quién la vendieron y quién tiene la deuda. Pero en realidad ellos te tienen que dar un informe de la deuda que tenés con todos sus conceptos. Todo detallado, ¿no? Te tienen que informar. Los intereses, lo que es capital, lo que es concepto, lo que es interés. Vos lo podés pedir directamente al proveedor. Y el hecho de que hayan vendido la deuda, te tienen que informar a quién la vendieron. Me estoy riendo que sale la perra atrás, volviéndose loca. Pero sí, tenés que comunicarte con la empresa y consultarlo a ellos. Sí. En ese caso, incluso si sentís, sí, perfecto. Bueno, eso pasa mucho. Dice, la idea es pagar y no sabía a dónde pedirla. Eso pasa mucho, que muchas veces las personas quieren afrontar la deuda y la empresa que compró esta deuda no le detalla los intereses, entonces no se sabe qué es lo que se está pagando. Siempre Total. comuníquense con el proveedor con el que contrajeron la deuda y soliciten un detalle de la deuda. Por más que la hayan vendido, les tienen que informar. Sí, y yo te aconsejo, Flavia, todo por escrito, ¿no? Que te informen todo por escrito. Si vas a hacer un plan de pagos, que también se te informe por escrito. Todos los pagos que hagas del plan de pago, que también te quede constancia de lo que vos pagaste. Y cuando finalices el plan de pago, que te entreguen una constancia de libre deuda. Que Exacto. eso muchos lo Eso hacen y está muy bien, tiene que ser así. Pero está bueno también para que vos te quedes tranquila después una vez saldada la deuda que tengas. Mail es válido, dice. Siempre recomendamos ir con una copia por duplicado para que quede firmada o sellada. Pero como si eso no se puede realizar por algún motivo, bueno, sí, mail. Pero es preferible que te sellen y que te reciban. Y que te informen todo. Final, tipo el monto final de deuda con capital, intereses, todo. Eso que decía Mica, de si te dan un plan de pago, recuerden que no es obligación de la empresa dar un plan de pago, pero muchas veces la empresa lo que quiere es cobrar. Entonces uno puede manifestar su voluntad de pago e informar que por su situación no puede afrontar la deuda en su totalidad, entonces solicitar un plan de pago que, si bien no es obligación de la empresa, muchas veces las empresas acceden para poder cobrar esta deuda y ustedes como consumidor poder afrontarla. Total. Más cuando hay voluntad de pago, ¿no? Por eso, siempre eso, presentar por escrito que tenés la voluntad de pago, pero que no puedes afrontarla en su totalidad, y pedir algún plan de pago a ver si acceden. Siempre todo por escrito. Y cuando pagás también, por escrito, todo siempre que quede por escrito por eventuales dificultades o reclamos que puedan surgir. Recordemos un poco lo que vimos hoy, ¿no? Cuando yo tengo todo documentado, es mucho más fácil después reclamar. Así que bueno, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Igual nos escriben, tienen ahí los mails para cualquier consulta que tengan. Sí, nos pueden escribir al mail. Y bueno, vamos a subir la actividad final.
Si nadie tiene ninguna consulta más, ya finalizamos con esto. Y cualquier duda que tengan, nos pueden consultar por mail. Nos escriban. Bueno, en principio creo que Nada ya, más, ¿no? ya estamos. Bueno, muchas Sí. gracias por participar. Espero que Gracias. que les haya servido, que tengan más herramientas para hacer valer sus derechos como consumidores y consumidoras. Y bueno, y que también nuestro consejo es que esto lo comenten y nada, y que se vaya sumando más gente y que conozca cuándo reclamar, qué reclamar, cómo reclamar. Y bueno, nada, y a disposición, si tienen dudas o consultas, ya saben. Así que Bueno, bueno, ya vamos cerrando. cerramos. Bueno, gracias, muy buena la información. Bueno, cualquier cosa Gracias. se contactan con nosotros, ¿sí? Gracias a todos por participar y a los que lo ven grabado también. Total. Vamos a cargar la actividad final y listo. Ahí estamos. Chao, gracias. Cerramos.